Hoy quiero que hagamos una reflexión. Saludo allá a todos los compañeros de los diferentes lugares virtuales que se unen a este espacio. Nos vamos acostumbrando a decir que somos cristianos y creemos que por venir a una reunión como estas y participar de algunas cosas somos cristianos. La pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿creo en Cristo o estoy en Cristo? Estar en Cristo es realmente ser cristiano. Porque dice: apartados de mí, nada podéis hacer. Dice la Escritura: todo aquel que cree que Dios se hizo hombre en Cristo, que murió en la cruz por nosotros y resucitó, es de Cristo. El que no cree que Cristo es Dios humanizado, no es de Dios. Mira cómo nos llama a esto. Y pensémoslo en este momento: ¿realmente creemos que Cristo es Dios hecho hombre? ¿Realmente creemos sin ninguna duda de que Él fue a la cruz y murió por nosotros? ¿Que resucitó y que luego regresó? Venimos a eso, ¿no? Venimos a hacer una reflexión, a que el Señor nos hable. Entonces, les pido que nos centremos en esto, ¿sí? Bueno, aprovechemos y silenciemos. Hoy vamos a hablar de un tema espectacular. Estamos trabajando una temática que se llama Guiados por el Espíritu Santo, basado en Romanos 8:14, que dice: los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Este tema yo creo que daría para más de un año de trabajo, porque es un tema muy especial. Si alguien le pregunta a usted que le hable un poco del poder de la resurrección en su vida, ¿usted podría contarlo? Podría decir: mi experiencia del poder de la resurrección es... Pues quiero contarle que sin el poder de la resurrección no hay cristianismo. No lo hay. Y cada vez encuentro más, aún en mi propia vida, que fácilmente terminamos tratando de hacer cosas por esfuerzos humanos. Y por eso terminamos en un cristianismo ahí de papel, que casi no da resultados, que la Escritura dice: por los frutos los conoceréis. De manera que vamos a profundizar en este tema, y créame que si usted recibe la palabra que Dios hoy le quiere entregar, su vida no seguirá siendo igual. Entonces, vamos a mirar. Pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Y Él se fue, murió, duró 40 días dando testimonio de resurrección a miles, a muchos de sus discípulos, para que no hubiera la menor duda de que había resucitado. Y estamos aquí si hemos nacido de nuevo, si es que tenemos el Espíritu de Cristo, porque si no lo tenemos, no somos de Él, porque se cumplió su promesa. O sea que si Él no hubiera resucitado, no tendríamos al Espíritu Santo en nosotros.
Ya hay un mandamiento que dice: sed llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo nos protege, nos potencia. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. Esto está ocurriendo en nuestra vida. ¿Tenemos el poder del Espíritu o simplemente la costumbre de algunos versículos, de venir aquí de domingueros a veces, unos poquiticos por ahí al ayuno, y eso es todo el cristianismo? Oír por ahí los devocionales de Roosevelt, que duran 3 minutos, y ese es todo el cristianismo. Y dice que si el poder del Espíritu Santo está en nosotros, daremos testimonio. Dar testimonio es que la gente lo vea a uno y dice: ¿usted qué tiene? Usted tiene algo diferente. Algo que el Señor me hablaba en estos días es que un día recibido en Cristo siempre trae cosas nuevas. Sus misericordias son nuevas cada día. No traigas a tu mente el pasado, lo hemos enseñado muchísimo. No tengas ansiedad por el futuro. Bástale a cada día su propio plan, llamémoslo así. El jueves estuve en el norte del Cauca dictando unos seminarios y al regreso alguien me pidió, de los que estaban allí, que si lo podía traer. Y cuando venía en el auto pensando por qué traía este hombre en el auto, era un guerrillero del M-19. Y empecé a hablarle de por qué Cristo lo había subido al carro, porque lo amaba, porque quería que lo conociera. Y fue tal el impacto que me dijo: no, yo venga, desayunemos, que yo quiero seguir, que usted me siga explicando esto. Y al final recibió a Cristo. El gozo que sentí. Ese hombre que viene de los fusiles, del monte, de lo que quieras, Dios lo va a transformar en un tremendo guerrero espiritual para él, porque es lo que él hace. Al final del día usted puede escribir lo nuevo que el Señor le da. Y se recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta las partes más lejanas de la tierra, y eso incluye a Popayán. Esta es la prioridad diaria. Levantarnos en el poder del Espíritu a dar testimonio. Esa es la prioridad. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las añadiduras yo las arreglo. Si me aman, ¿cuántos aman a Dios aquí? Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y su mandamiento es que recibamos el poder y demos testimonio del que habita en nosotros. Obedezcan, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Respondamos esta pregunta: ¿lo tenemos? ¿Realmente el Espíritu Santo vive en nosotros? ¿Usted le ha pedido al Padre que le dé el Espíritu Santo? ¿Recuerdan por allá en los evangelios que dice: si ustedes, siendo malos y sus hijos le piden pan, no les dará una serpiente? ¿Cuánto más el Padre Celestial no le dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Usted conoce al Espíritu Santo, tiene una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que le enseña toda la verdad y le recuerda lo que ya nos ha enseñado. Estará con ustedes para siempre. Esta es de las cosas que más fortaleza me ha dado a mí en la vida, más esperanza me ha dado a mí en la vida. Que el Espíritu Santo estará con nosotros eternamente.
para siempre. Para siempre no es aquí en la tierra, es para siempre. Él es la eternidad en nosotros. Lo dice Eclesiastés 3, he colocado eternidad en sus corazones, y se refiere al Espíritu Santo. Él nos entrega lo eterno. La Biblia es bien clara diciendo, ¿por qué le das tanta importancia a lo temporal, a lo que se va a acabar, a lo que ves, y no vives por las riquezas del reino? Dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Si yo no me dejo guiar diariamente por el Espíritu Santo, es como diciendo, ya conozco toda la verdad. El otro día, alguna persona que lleva muchos años en el Evangelio, sin embargo anda en crisis, me dice, no, Carlos, no me hables de la Biblia, que yo ya me lo sé. Ese solo fue el reflejo de lo re mal que anda, ¿cierto? Nos conocemos toda la verdad. ¿Y qué pasa cuando conocemos la verdad? ¿Cuál es la promesa? Que la verdad nos hará ¿qué? Entonces, ¿libres de qué? De la angustia, del miedo, del sufrimiento, de todos los engaños de este mundo caído. ¿Usted quiere llevarse algo bien poderoso hoy? No trate que este mundo sea justo, porque será injusto hasta el final. El que reina aquí es Satanás, reinará el anticristo en el último tiempo. El único justo es Cristo, es el Rey de justicia, es el que viene y nos hace justicia. Entonces, mientras yo viva con expectativas de que este mundo se vuelva justo, voy a vivir en frustración. Por eso es que las cosas no se nos dan. Y cuando algunos creen que se le están dando las cosas, cuando menos piensa, se le derrumba todo y se acaba. ¿Usted se imagina la gente de Gaza o la gente de Ucrania? Yo me imagino gente allá que estaba súper bien, ¿cierto? Súper estables. Y de pronto llegó y estalló la guerra y se acabó todo. ¿Qué más que aquellos que lo describe Apocalipsis, porque está ahí escrito, del orgullo financiero impresionante de las torres de Nueva York? En 2 segundos se desplomó todo, ¿cierto? Entonces, ¿en qué está basada nuestra seguridad? ¿En qué está basada? El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Lo buscamos, lo reconocemos. Es lo más importante cada día, es mi relación con el Espíritu Santo, si Él es el que me guía. ¿Recuerdan lo que le dijo Moisés a Dios? Si no vas conmigo, no doy ni un paso. Ustedes sí lo conocen. Qué expresión tan increíble, ¿no? ¿Usted de verdad es un hijo o una hija de Dios? ¿Usted de verdad es cristiano? No cree en el cristianismo, es cristiano. Entonces conoce al Espíritu Santo. ¿Podrías tomar hoy esa decisión? ¿Sabes algo que me sorprende? Es que no hay momentos especiales para tomar decisiones con Dios. En este mismo instante yo puedo tomar la decisión de decir, me voy a enfocar en buscar al Espíritu Santo en todo momento. El Espíritu Santo es el oportuno socorro. Para Dios no hay cosas grandes, medianas ni pequeñas. Recuerdo una vez en un otoño en Argentina que llegué a la sede que teníamos allá y no tenía las llaves de la sede. Regresé al carro y no estaba las llaves en el carro. Y toda la calle era una alfombra de hojas secas,
como se produce en otoño, que es un colchón de hojas secas, para encontrar una llave. Y le dije, Espíritu Santo, tú sabes dónde está la llave. Y cuando empecé a caminar, vi que algo brilló por ahí en la raíz de un árbol. Ahí estaba. Ese día me quebranté mucho, porque es el oportuno socorro aún en cosas insignificantes. Oportuno socorro nos ama celosamente, nos cuida, nos guía, nos enseña a orar como hijos, a decir Abba Padre, que quiere decir papito, porque ahora somos de la familia de Dios. Pero preferimos que las decisiones vengan de otros lados. A veces consultamos primero a otras personas. Cuando una persona se desespera por algo, hay unos que se esconden y no le hablan a nadie y sufren allá. Pero hay otros que salen a contarle a todo el mundo, al vigilante, el de la tienda, a la suegra, al primo, al que se encuentra, empiezan a contarle toda su historia. Y al Espíritu Santo no. ¿Qué dice el Señor? Entra a tu pieza y cierra la puerta. Y ahí a solas, en secreto, en el profundo secreto del amor del Padre que nos ve y nos oye, y después con el poder de la resurrección nos respalda en público. Si recordamos donde dice, recibirán poder, es porque no lo tenemos o no lo teníamos. Quiero hacer algunas analogías. Usted puede tener un carro, el carro más lujoso y poderoso del mundo, y si no tiene gasolina, ¿de qué le sirve? Y si lo tratamos de que funcione echándole agua o aceite, ¿cierto? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Templos del Espíritu Santo? Sí, claro, templos del Espíritu Santo. Y el poder. Esta es la parte más importante del mensaje de hoy, para siempre, para partir de aquí en adelante en su vida. Cada vez que vaya a hacer algo, piense si tiene activado el poder del Espíritu Santo. El poder está porque lo recibimos, pero se activa. Si yo no lo uso porque quiero usar otras cosas, no voy a disfrutar y a vivir en el poder del Espíritu. La esperanza de la resurrección, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Qué linda es la palabra de Dios. Usted tiene al Espíritu Santo y tiene el poder del Espíritu Santo. Vive en la esperanza que no defrauda o en la quejadera todo el tiempo. Porque me falta esto, me falta otro, y generalmente son añadiduras. Dios no se va a adaptar a nuestras tibiezas, como dice en Apocalipsis. Lástima que no seas caliente ni seas frío. Dice Dios, determínese. ¿Usted es cristiano o no es cristiano? Pero como es tibio, parece un vómito. Dios a veces es brusco para hablar, ahí lo dice en la Biblia. Qué bueno mirarnos al espejo a ver cara de qué tenemos, ¿cierto? De caliente, de frío o de... No se entristezcan como los que no tienen esperanza. O sea, la ausencia de esperanza produce tristeza. ¿Por qué Dios trae una medida del amor? De tal manera amó Dios
su creación que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a vivir sin esperanza? La falta de empleo, porque no tiene carro, porque no nos entran las finanzas que esperamos. ¿En eso está basada la esperanza de la vida? Pues ya que creemos en Jesús, creemos que Jesús murió y resucitó, o sea, es creer en el poder de la resurrección. También creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Mira que aún nos está hablando de la esperanza eterna. Este es uno de los versículos del reencuentro. Quedémonos aquí un momento. ¿Cuáles son aquellos familiares que partieron en Cristo, que creían en Jesús? ¿Usted tiene esa tristeza y esa nostalgia de que nunca los va a volver a ver? ¿O cree que sencillamente se adelantó, como lo escuchamos en muchos de los sepelios cristianos? Se adelantó. ¿Sabe dónde está el ser querido? En el lugar más espectacular. Y anhelaríamos nosotros estar allí. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, ¿cuántos creen en esto? ¿Usted de verdad cree que el poder del Espíritu Santo fue el que levantó a Jesús de los muertos? Pues dice la Escritura que vive en nosotros, es el mismo. Piénsalo bien, el mismo Espíritu que estuvo allá en la tumba de Jesús y lo levantó. ¿Qué fue lo que estuvo en la tumba de Jesús? Si alguien entrara a la tumba de Jesús y lo viera allí, entonces diría, Dios se murió. Murió la humanidad. Pero él, Dios, cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Quedó la humanidad de Jesús. ¿Y por qué lo separó? Por el pecado. Y eso es lo que nos pasa todos los días. Solo que ahora el arrepentimiento y la reconciliación nos conectan con Dios por la esperanza que no defrauda y el poder de la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado para nosotros vivir en el poder de la resurrección, el pecado nos mandaría al infierno. La reconciliación con Dios es a través de la obra de Cristo, de su obra y su resurrección. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Escuchen esto. El saber que tenemos vida eterna, ¿qué significa en su vida? Mira que cuando colocamos la balanza de lo que aparentemente le da estabilidad a nuestra vida, entonces parece que pesa mucho más lo terrenal, lo visible, las cosas, las personas, que la eternidad en Cristo, que ser miembro de la familia de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Entonces la vida terrenal está allí, entramos, salimos, bajamos, pero ¿y la vida del Espíritu cómo está? ¿Cómo sabemos que la vida del Espíritu está en nosotros? Por el fruto, dice, por los frutos lo conoceréis. Y el fruto del Espíritu tiene 9 características: amor, fe, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre.
¿Eso es lo que abunda en nosotros diariamente? Mira la contradicción del ser humano. ¿A quién no le gusta estar contento? ¿A alguien aquí le gusta sufrir? Pues a veces encuentra unos masoquistas por ahí, ¿no? Pero pues la mayoría de la gente quiere es estar alegre. ¿Y la alegría de dónde viene? Donde el Señor dice, Padre, esa carta de testamento de Juan 17 dice, Padre, yo quiero que donde yo esté, ellos, los que me has dado el mundo, estén también, para que mi gozo sea completo en ellos. El gozo depende de la relación con el Espíritu, de la activación de ese poder que ya está en nosotros. El poder de la resurrección en nosotros produce gozo. Y el poder de la resurrección y de la esperanza en nosotros hace que las añadiduras sean añadiduras. ¿En qué enfocamos nuestra mente? Otro de los mandamientos, ¿no? Lo hemos trabajado bastante. La Biblia dice en qué debemos pensar. Dice qué pensamientos debemos derribar. ¿Sí? Entonces, el poder del Espíritu Santo nos permite hacer morir las acciones de la naturaleza humana, las tentaciones humanas. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, vamos a ver los efectos del poder de la resurrección actuando a través nuestro. Hago aquí un paréntesis para decirle lo siguiente. ¿Usted quiere vivir la experiencia del poder del Espíritu Santo en su vida? Es a través de la oración y el ayuno. El ayuno es un mandamiento para que el poder de Dios obre en nosotros. Dice en Mateo 6, y cuando ayunen, ya hablan del verdadero ayuno también. De Isaías 58, poder del ayuno. Pero no, y yo soy uno de los primeros que pierdo el año ahí. El poder de la comida, el poder de las reuniones, el poder de... Créame que me confieso delante de usted. Esta enseñanza me motivó tanto que voy a incrementar el ayuno en mi vida. Igual los viernes lo seguimos esperando aquí, pero voy a incrementarlo más días. El ayuno tiene que ser un deleite sobrenatural. ¿Sí? Victoria sobre la muerte y el pecado. Nos da autoridad del Espíritu. El poder de la resurrección demostró la autoridad de Jesús sobre las fuerzas de las tinieblas y la muerte física. Dice, como lo enseña en Efesios 2, hemos muerto con Cristo y resucitado con Cristo. Una pequeña pausa. ¿Para qué es el bautizo en agua? El bautizo en agua es una celebración pública de lo que ya pasó en mí, del bautizo del Espíritu. Cada vez encuentro más y más en la Biblia cómo Dios condena la religión. Nosotros no somos una religión. Somos un centro de formación de líderes en el poder del Espíritu. Eso somos acá. Jamás Dios dividió su iglesia por nombres denominacionales. Usted no encuentra en la Biblia Senfol, ni Casa sobre la Roca, ni el otro, ni allá, ni el Dante Gebel, ni el otro. No, Dios viene por su iglesia, por cada quien que es templo del Espíritu Santo y se deja guiar por él. No distraer por todas las corrientes de este mundo y peor las religiosas. La religión
el peor enemigo de la espiritualidad, porque la religión está basada en tradiciones y Dios no quiere tradiciones, quiere una relación personal de experiencias con Él. Entonces, Jesús vino, pagó la cuenta en la cruz, venció el pecado, venció a la muerte y en la resurrección venció a todas las tinieblas. Y esa victoria ya no la concedió a nosotros. Por eso Romanos 8 dice que somos más que vencedores. El perdón absoluto. ¿Cómo es el perdón? La resurrección es la prueba de que el sacrificio de Cristo fue suficiente para perdonar el pecado. Sin ella la fe carecería de valor. La resurrección nos abrió el camino. ¿Usted es consciente de que Cristo nos perdonó los pecados pasados, presentes y futuros? Cuando uno peca se siente re mal, entra en un estado de tristeza, se contrista el espíritu y uno lo siente. Y entonces llega el arrepentimiento y la limpieza que Él hace en nosotros. Si cuando uno peca no tiene ese contristarse y estar súper avergonzado delante de Él, usted no ha nacido de nuevo. Y eso ocurrió escuchen, Cristo es suficiente ofrenda para el perdón de todos los pecados. Cuando Cristo nos compró con precio de sangre, el precio se lo pagó al Padre, porque la paga del pecado es muerte. Y eso era lo que merecíamos. Usted tiene que entender eso. Capacidad de transformación interna. Quedémonos allí. ¿Usted podría relatar en este momento cómo va su proceso de transformación interno? Usted vive cada día con un proceso de transformación. Filipenses 1:6 promete que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. ¿Qué significa levantarse cada día, por favor? ¿Qué significa levantarse cada día? Levantarme a seguir siendo transformado por el Señor. Por eso el Señor nos coloca en el camino personas que nos caen mal para mostrarnos la basura que hay dentro nuestro. No son los otros, es lo que hay dentro nuestro. ¿Quién es la persona que más te cae mal? El Señor dice, ámala con el poder de la resurrección. Coloca la otra mejilla con el poder de la resurrección. Este es un indicador que debiéramos llevárnoslo hoy. ¿Esto que estoy haciendo lo estoy haciendo con el poder de la resurrección o con mis ideas y emociones humanas? Apartados de Él, ¿qué dice? Ok. Entonces, la capacidad de la transformación interna es dada por Él. Dice, nueva vida espiritual. No se trata de un poder físico externo, sino de una energía, entre comillas, que se traduce poder intrínseco, que despierta el espíritu que estaba muerto en delitos y pecados. Él nos dio vida en Cristo. Por eso 1 Corintios 6:17 dice, porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. También, ¿qué nos activa en esa capacidad de transformación? Obediencia y carácter. La manifestación de este poder en una persona se refleja en el desarrollo de la obediencia a Dios. Quedémonos ahí. Al comienzo de esta enseñanza decíamos, el que me ama obedece mis mandamientos. Quiero que me presten toda su atención. La obediencia a los mandamientos es un deleite. Practicar los mandamientos, usted los disfruta. Y es un deleite porque es con el poder del Espíritu. Si fuera por las intenciones humanas,
cuesta demasiado. Todos hemos pasado por eso. Uy, es que es tan difícil orar, es que es tan difícil perdonar, es que es tan difícil estudiar la Biblia, es que es tan difícil ayunar, porque lo queremos hacer sin el poder de la resurrección. Ahora entendemos por qué es tan poderoso Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, en el poder de su resurrección. Ahí sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, me da la fuerza del poder de la resurrección que está en el Espíritu Santo. ¿Y cómo se activa? Lo dije ahora. ¿Cómo se activa? Con la oración y el ayuno. Yo sé que el viernes va a llenar ese horario del ayuno después de esta enseñanza. El desarrollo de la obediencia a Dios, o sea que la obediencia se aprende en el deleite y un cambio radical de identidad, pasando de la familia de Adán a la familia de Cristo. Por eso habla del primer Adán, por el cual este mundo es caído injusto. Pero Cristo, que es el segundo Adán, vino a ¿qué? A darnos vida. A estas alturas de la enseñanza, por favor, de todo lo que hablemos hoy, llévate esto. Todos tus imposibles se hacen posibles a través del poder de la resurrección. Piense que es aquello en su vida que nunca ha podido cambiar. Lo cambia a través del poder de la resurrección. Restauración y renovación. Restauración física y espiritual. Este poder actúa para sanar lo que está roto, devolviendo la vida a lo que se consideraba perdido. Lea Oseas 6 del 1 al 3. Cuerpo glorificado, a diferencia de resurrecciones temporales como la de Lázaro, que fue resucitado pero después murió. El poder de la resurrección de Cristo establece el modelo de un cuerpo restaurado integralmente sin enfermedades, deterioros o secuelas. Es lo que estamos esperando. ¿Qué es lo que está esperando la iglesia, la verdadera iglesia del Señor para esta época? Está esperando que se rasgue el cielo, aparezca Cristo y nos lleve. Esta es la época que está profetizado que va a pasar en cualquier momento. El día y la hora nadie lo sabe, pero habrán señales y las señales se han cumplido todas. Vendrán epidemias, se levantarán hombres amadores de sí mismos. A lo bueno lo llamarán malo y a lo malo lo llamarán bueno. Se acostarán hombres con hombres y mujeres con mujeres, se harán en casamiento. Habrán guerras y rumores de guerras. Se está cumpliendo todo. ¿Y sabe cuál es uno de los indicadores finales? La batalla contra Israel que está que se da. ¿Sí? Observen por qué todas las principales guerras se dan alrededor allá de Israel. Porque está en la Biblia escrito todo el tiempo. Entonces, escucha esto, que es el gozo, debes tener este gozo. Por favor, escúchame esto. Cuando se rasga el cierro, el Señor nos lleva, pero en esa llevada nos perfecciona. Primero se levantarán los que ya murieron, los primeros que llevan, y después los que estén no estemos vivos. Pero al entrar allá a esa dimensión, seremos perfectos con un cuerpo renovado. Nada imperfecto y nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Entraremos allá perfectos para siempre. Entonces, ¿usted cree en eso? Si no cree en eso, usted no es cristiano. Porque cree que todo es por merecimiento y por obras y por esto y lo otro. Yo sí que voy a disfrutar ese día. Yo me imagino la cara del uno mirando, ¿y este se salvó?
No hemos ido para condenar a todo el mundo, ¿cierto? ¿Usted cree que cuando lleguemos allá nos encontramos a Pablo Escobar? Vaya a saber si en el último minuto tuvo un verdadero arrepentimiento. Solo el Señor lo sabe. No juzgue, no señale, no condene. Un verdadero hijo de Dios, no pelea por política. Ora para que el Señor defina. Romanos 13 dice que Él coloca a los gobernantes. ¿Y qué nos demanda? Orar por nuestro país. Segunda de Crónicas 7:14. Ore por Colombia. Clamemos por Colombia. Naturaleza continua y presente. Esto es lindísimo. Hay un flujo constante de sabiduría. No se considera un evento aislado del pasado, sino un flujo constante de su poder disponible. O sea, usted decide si le permite al Espíritu Santo que haga su obra o no. Él no nos esclaviza ni nos obliga. ¿Para quién es el poder de la resurrección? ¿Qué dice aquí? Para el creyente. ¿Cada cuánto? Todos los días. No hay un segundo de nuestra vida que el poder del Espíritu no esté disponible. Garantía de esperanza. Proporciona la seguridad de que así como Jesús resucitó, el creyente también será resucitado, ofreciendo consuelo frente al dolor temporal del mundo. ¿Cómo es el dolor temporal? En el mundo tendrán sufrimientos. Y aún dice, y aunque esos sufrimientos parezcan muy grandes humanamente, no son nada comparables con la gloria venidera. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y esto se aplica aún en cositas terrenales. ¿Qué dice el Señor? Si alguien te roba y no te quiere devolver o pagar, no le reclames, yo te daré 100 veces más. Bendice a tus enemigos. Activación por medio de la fe. Hey, escucha, activación del poder de la resurrección. Es un don gratuito, se describe como un regalo de Dios que no se obtiene por obras propias, sino mediante la fe y el reconocimiento de Cristo como Señor. Reconocer a Cristo como Señor, la palabra Señor quiere decir dueño y soberano de todo. ¿De qué somos dueños nosotros? De nada. Pero actuamos como si fuéramos dueños de todo, ¿cierto? ¿Usted quiere hacer un ejercicio chévere? Mire qué pasa cuando usted está en un semáforo y le piden plata. ¿Sí? No hay, no tengo, ni le miramos. Ahí no sale el cobre, ¿sí? Ahora no, hoy no. Y hoy no, porque ¿quién dijo que no? El Espíritu Santo te dijo que no. Experiencia personal. Para líderes y creyentes, conocer este poder implica una relación íntima con Dios. ¿Cómo es la relación íntima con Dios? Que renueva la confianza en su palabra. El estudio de la palabra a través de la oración y el ayuno es lo que activa el poder. Otra vez este motivo, ¿qué es lo que usted quiere lograr en la vida? Hágalo a través de la oración y el ayuno y la meditación y obediencia de la palabra.
¿Sabe qué dice la Escritura? Que hay muchas bendiciones que no llegan a nuestra vida. Hay muchas oraciones que Dios las tiene listas para responder, pero está esperando que nosotros enderecemos cosas. Por ejemplo, ¿qué dice la Escritura? Cuando vengas a la presencia del Señor y recuerdes que alguien tiene algo contra ti, ve primeramente y reconcíliate. ¿Qué tipo de reconciliaciones es la que están ahí pendientes? ¿Sí? ¿Quiere que le cuente algo? Usted puede tener cuentas pendientes con un papá que ya murió, pero Dios está esperando que se reconcilie. ¿Y cómo? Orando. Señor, hoy delante tuyo perdono a mi papá, aunque ya no está vivo, lo que sea. Creo que fue Juan Dyer, que su papá fue un alcohólico, que los abandonó y les dio una vida terrible. Y él entendió que si no perdonaba, iba a estar en una ruptura con Dios y su vida iba a ser miserable. Y empezó a buscarlo por todos los Estados Unidos, por la región donde él creía. Y alguien le dijo, él vive en tal pueblo, y llegaba a ese pueblo, no, de aquí se fue hace 5 años, hasta que al fin llegó y le dijeron, hace 1 año murió, ahí está la tumba en el cementerio. Y él fue al cementerio allá y lavaba lágrimas, le decía, papá, te perdono, te mando un abrazo donde estés, pero te perdono. Y eso sanó su vida. Creo que lo escribe en el libro de Tus zonas erróneas. Entonces, ¿qué cosas hay pendientes en nuestra vida que no queremos hacerle caso y están bloqueando cantidades de cosas que Dios nos quiere entregar? Pero Él nos pide que primero corrijamos. Dios sí que me ha hablado en este tiempo del chisme y la murmuración y estar juzgando y señalando y hablando. Tenemos que quitarnos esa peste de encima. Por cada uno de los seres humanos murió Cristo. ¿Quiénes somos nosotros para señalar y juzgar? Ore y llame a los demás con el poder de la resurrección, porque humanamente no podemos. Es otra de las experiencias lindas que el Señor trae. Esperanza frente a los finales, y esto les va a gustar muchísimo. Absolutamente todo lo que usted tenga aquí en la tierra va a finalizar. Hace poco visité a una de mis hijas que hace 2 meses se les murió el perrito de toda la vida y aún están allá llorando el perrito y esto. Tenía 16 años y yo le decía, ¿usted qué quería? ¿Que le dieran vida eterna al perro, que hubiera 50? Esa es la vida de un perrito, ¿cierto? Pero hacemos unos apegos y unas cosas que son idolatría. ¿Qué tal que le habláramos a Dios muchas veces como le hablan a la mascota? ¿Cierto? Uy, mi vida, mi amor, mi niño, mi no sé qué. Y al Señor nada. Entonces el Señor nos da esperanza en la vida cotidiana. ¿En cuál vida? O sea, la diaria, aquí la que nos toca. Experimentamos pequeñas muertes, la pérdida de un empleo, el fin de una relación, un proyecto que fracasa. Todo aquello está en el plan de Dios. Todo lo que se acaba es porque está en el plan de Dios. Cuando yo terminé mi especialización en ginecología, el día que terminé, yo no tenía empleo ni tenía nada y no era cristiano. Y en toda la puerta del hospital en Pereira me encuentro al director del hospital de Roldanillo. Hola, Carlos, ¿qué estás haciendo? Que yo había trabajado como médico general allá. Y le conté, me dicen, no puedo creerlo. Me acaban de aprobar una plaza de ginecólogo allá en Roldanillo, te nombro ya. ¿Quién hizo eso? Dios. Y era de medio tiempo. Y entonces me llaman de Zarzal que cada 10 minutos que me dan el otro medio tiempo, hay que cuadrar. ¿Quién me entregó eso? Aquellas cosas que usted quiere desarrollar es porque Dios se las entrega o porque usted quiere meter a Dios en lo que se le ha ocurrido trabajar. Por eso es que no funcionan las cosas.
Dios es el Señor, Cristo es el Señor, Él es el soberano, Él quita y pone lo que quiere. Entonces, ¿cuál miedo? La aplicación. El poder de la resurrección enseña que el final no es el destino. Permite ver los fracasos como semillas de algo nuevo, manteniendo la resiliencia, o sea, la capacidad del equilibrio, porque se cree que Dios puede sacar vida de situaciones que parecen muertas. De eso. Yo tuve muchas experiencias con Dios y no era cristiano, sobre todo en cirugía. Recuerdo una vez que nos metimos a operar un soldado que no lo habían querido operar en el hospital militar en Bogotá y nos metimos en Roldanillo a operarlo. Y en medio de la cirugía pegó la complicada del siglo, pero era terrible, donde muriera ese soldado, mejor dicho. Y allí en medio de la complicación yo le decía a Dios, tú sabes cómo resolver esto. Y lo pudimos resolver. Entonces, después con quebranto me daba cuenta que Dios siempre estuvo ahí ayudándome, siempre. ¿Sabe por qué usted está aquí sentado esta mañana, los que están allá en lo virtual? Porque hasta hoy Dios te ha cuidado y te seguirá cuidando. Sin embargo, al hablar, y yo hice, y yo tuve, y yo logré, entonces, ¿a quién le damos la gloria? ¿Al ego o al Señor? Transformación del carácter. No se trata de intentar ser bueno, sino de permitir que el poder interno del Espíritu Santo cambie tus reacciones naturales. ¿Qué reconoce usted en su interior? ¿Que hay pereza? ¿Que posterga las cosas? ¿Que vive lleno de miedos? ¿Que pelea contra ciertas cosas cuando nadie lo ve? Dios sí lo está viendo. El poder de la resurrección cambia nuestras reacciones naturales. No hay disculpa. Cuando sientes ira, egoísmo, envidia aplicadas, este poder al elegir conscientemente actuar de forma opuesta con el amor, la generosidad, la paz, es dejar que muera el viejo yo para que nazca una mejor versión de nosotros mismos. 2 Corintios 5:17. Y este es un momento para aprovechar y ver lo que leo en la palabra, lo vivo, lo puedo demostrar con mi estilo de vida, o es solo una idea o una creencia intelectual, porque mi estilo de vida no refleja lo que la palabra transforma en nosotros. 2 Corintios 5:17 dice, para los que están en Cristo, no para los que creen en Cristo, los que están en el poder de la resurrección. Nueva creación son, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Qué cosas no han sido hechas nuevas en su vida? ¿Qué es lo que falta? El poder de la resurrección, que es un regalo que ya está allí. Superación de adicciones y de hábitos. Muchos asocian el poder con la liberación de cadenas que parecen imposibles de romper por cuenta propia. ¿Habrá algo que no pueda hacer el Espíritu Santo? Alguien me decía ayer, pero es que al fin, ¿cómo me relaciono con el Padre, con el Hijo o con el Espíritu Santo? Dios es uno solo, pero está compuesto por 3 personas. Las 3 personas son indivisibles, nunca se separan y conforman lo que es Dios. Pero los roles de las personas son diferentes. Por eso Jesús dice, lo que le pidas al Padre en mi nombre, el poder del Espíritu Santo lo hará. Entonces también hay que aprender a orar en ese orden. Perdón, Dios Padre,
en el nombre de tu Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Se utiliza como una fuente de poder extra para vencer dependencias emocionales físicas, confiando en que el mismo poder que levantó a Cristo puede levantar a una persona de su punto más bajo. Algo que en este momento se está abriendo con muchísima fuerza es el poder de la resurrección a través de las neurociencias. ¿Cómo opera el poder de Dios si no es en tu mente? ¿Con qué tomas decisiones? Usted no toma decisiones con el hombro, con la mano, con un ombligo, no, con el cerebro, ¿cierto? Restauración de relaciones. Yo me imagino que estará pasando por ahí por la mente. Restauración de relaciones. Uy, con el que sea, pero con mi suegra a kilómetros, o con no sé quién, o con el vecino. Clasificamos eso, ¿no? El poder de la resurrección es en esencia el poder del perdón. Porque ¿qué fue lo que destiló Cristo con el poder de la resurrección? El perdón. ¿Qué tan importante es para nosotros el perdón para recibir la vida eterna? Lo más importante es la vida eterna. ¿O vendemos la primogenitura y la eternidad por un plato de lentejas? ¿A qué le estamos dando más importancia? La aplicación, aplicarlo significa decir perdonar una ofensa que mató la confianza en una amistad o matrimonio. Es el esfuerzo activo por restaurar lo que está roto en lugar de simplemente desecharlo. En este sentido, hay algo que es importante dejarlo. Yo puedo avanzar a querer la restauración, avanzar a vivir el perdón. Si no me lo reciben, si la otra persona no lo acepta, yo no puedo forzar eso, pero le cumplí a Dios, ¿no? Le cumplí a Dios. Vivir sin miedo al futuro. El miedo a la muerte o a lo desconocido suele paralizar a las personas. La parálisis no es de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Al creer en una vida futura y en un propósito eterno se reduce la ansiedad por las posesiones materiales o el estatus social. Esto permite vivir con más libertad, generosidad y valentía en el presente. Levántate, esfuérzate y sé valiente. Está allí en la Biblia y es para ti. Fue lo que ocurrió con cada una de las personas. ¿Qué le pasó a Saulo de Tarso? Ese comandante en jefe de tropas grecorromanas, asesino de cristianos, quedó en el piso ciego y el poder del Espíritu Santo lo levantó, le devolvió la vista espiritual y lo convirtió en San Pablo. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Allá carnavaleado con los cerdos, dice, y volviendo en sí, me levantaré, iré y le diré a mi padre. ¿Qué le dijo a Josué? Levántate. ¿Qué le dijo a Jeremías? Levántate. ¿Qué nos dice a nosotros hoy? Levántate en el poder de la resurrección. El mayor regalo que nos ha dado Dios, el poder de la resurrección. Entonces no hay disculpa. Con eso debiera acabarse la quejadera. Renovación mental diaria. A menudo nos sentimos agotados o secos espiritualmente debido a la rutina. Sí, hey, escucha, si sus misericordias son nuevas cada día y tu vida es aburrida, es rutinaria, es lo mismo, es porque no estás viviendo en el poder de la resurrección, donde todo es nuevo. Dios te llama bienaventurado, bienaventurada. ¿Usted sabe qué es una aventura? Lo que usted no tiene ni idea de qué le va a pasar, pero en Cristo es bueno.
Yo venía feliz con ese guerrillero en ese carro. Usted no tiene ni idea del gozo que tenía. Dime. Porque veía al Espíritu Santo operando en este hombre. Y dentro de poco lo tendremos acá. Espero que no le vayan a decir bienvenido guerrillero, sino hermano en Cristo. Se aplica a través de la oración o meditación matutina. Y matutina, ¿sabe qué dice la Biblia? Me hallará el que temprano me busca cuando aún es muy oscuro. Qué bueno amar las 4:30 de la mañana, ¿cierto? Porque me miran feo. Hay unos que me dicen, estás loco, Carlos. No quiere decir que el Señor no nos reciba, pero ese horario es especial. Pidiendo una infusión, un poder del Espíritu para enfrentar el día. Es ver cada mañana como una oportunidad de comenzar de cero, sin el peso de los errores del ayer. ¿Quieres llevarte algo increíble? Hoy puede ser el primer día del resto de tu vida. Si hoy aceptas que tu historia no te define. Tu historia no te define. No importa dónde naciste, no importa lo que te pasó, no importa todo lo que haya pasado hasta hoy. De aquí en adelante Dios quiere hacerlo todo nuevo en tu vida. Todo nuevo. Dale un aplauso. Fuerte, duro, gracias, Señor. Gracias, gracias. ¿Tu pasado te define? ¿Qué cosas del pasado aún te definen? El ser humano tiene la tendencia a compararse. Y si usted cuando tenía por allá 7 años se veía al espejo y se veía feo o fea, probablemente se siga viendo feo o fea hasta el día de hoy. Así lo diseñó Dios con gozo en el libro de la vida. Tu historia no te define. ¿Cómo vives y experimentas tu transformación diaria en nueva creación en Cristo? ¿Usted cree que Dios le manda a decir a uno, mira, yo voy de viaje, este fin de semana no voy a estar, paramos la transformación, regreso la otra semana? Él no para en su transformación diaria, no para. Pero nuestra mente anda tan distraída por falta del poder de la resurrección del Espíritu Santo. Dios nos transforma y nos da una ruta a través de 5 propósitos. El primero es proclamar. Alguien te proclamó de Cristo y por eso estás aquí, ¿cierto? ¿Te recuerda cuando alguien le dijo, mira, ahora Dios te pide que hagas lo mismo, que proclames la palabra, que seamos luz, que vamos allá? ¿Qué piensa más nuestra mente diariamente? ¿En lo que tengo que hacer y en lo que me toca a mí y esto y lo otro, o en ganar almas? Pídeme sabiduría y te daré abundantemente. Por encima de todas tus posesiones adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. ¿Para qué? Para ganar almas. El que ama a Dios gana almas. El que ama a Dios cuida sus ovejas. El que ama a Dios conoce el estado de sus ovejas. Pero qué lío para que las ovejas se dejen cuidar, ¿no? Todo el tiempo acá. Hay mentorías, hay... No. El segundo es ganar. A usted le compartieron de Cristo hasta que usted tomó la decisión de recibirlo en su corazón y fue convertido en hijo o en hija. Edificar es acompañar en un proceso hacia la madurez en Cristo. Capacitar en la palabra de Dios. Y enviar. Esa es la forma en que Dios nos desarrolla
hacia la madurez espiritual. ¿Usted dónde anda en esos 5 pasos? ¿Qué pasa con el proclamar? Primero es presentar a Jesús, su persona, su mensaje de manera sensible, recursiva, para que las personas activen su vida espiritual. Ganar, acompañar a quien se ha proclamado a Jesús a encontrar respuestas que le animen a iniciar su proceso de crecimiento espiritual. Edificar, guiar efectivamente al discípulo en ese proceso de la formación del carácter de Cristo en su vida. Capacitar, proveer a los discípulos comprometidos procesos de formación bíblico práctico que le desarrollen un liderazgo para este mundo y enviar, proveer de los medios para que el líder capacitado deje una huella, sea testigo hasta lo último de la tierra. Por eso acá en Senfol formamos discípulos, desarrollamos líderes y alcanzamos naciones. ¿Usted a quién está alcanzando? Al vecino que sea, ¿cierto? Y recuerde que no es por intención humana, por idea de cómo convenzo al otro. Lo hace el Espíritu. Finalmente, lo único que le digo es esto. Jamás Dios desperdicia un corazón dispuesto a servirle. Jamás. Llévate esta pregunta con todo el cariño, pero llévatela. ¿Qué te impide servirle al Señor? Nos lleva a vivir en unidad. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. El próximo sábado quiero que todos nos unamos en esto. El próximo sábado vamos a inaugurar lo que se llama Misión Carácter, hombres de verdad. Ya tenemos los martes a las resilientes. Le enseñamos a las mujeres a ir a otro nivel, desarrollar todas sus virtudes. Bueno, ahora vamos a arrancar con los hombres. Entonces vamos a hacer ese seminario los sábados de 4 a 6, un seminario que se llama Misión Carácter. Por ahora vamos a dictar una masterclass. ¿Ya está pensando a quién invitar? Antes de invitar, ore por esa persona. No, es que uno le dice a la gente y eso no va, se da cuenta que usted no los puede convencer, pero el Espíritu Santo sí. ¿Cuándo llega la gente a esto? Con el poder de la resurrección. Recordemos nuestro congreso, 8 y 9 de agosto. Las personas que tienen auto y que vayan a ir, por favor, inscríbanse. Con Verónica, con Liliana o con María Isabel, inscríbanse para saber que contamos con ese transporte. No vale sino 300,000 pesos. Bueno, aquí estamos con el Club de las Mujeres Resilientes. Este martes inviten personas porque vamos a dar un tema muy importante. Vamos a trabajar los temperamentos en la vida de la mujer. Seguimos trabajando lo de neurofelicidad para tus hijos. Ya llevamos 10 clases. Ha sido espectacular cómo se ha extendido este diplomado. Todavía nos sigue llegando gente. Recordemos promover, activar, socializar nuestro canal y oremos por las finanzas. Padre Celestial, gracias por esta casa de oración. Permítelo, Señor, conservar que este sea una casa de oración. Hoy te damos gracias por el privilegio de pertenecer a tu familia. Queremos pedirte, Señor, que proveas a través del dador alegre y generoso que tú amas. Conviértenos en ellos, Señor. Rompe la avaricia.
rompe la dependencia del dinero. Gracias, Señor, porque tú edificas tu iglesia, tú eres el que provees. Hoy te entregamos las necesidades de este ministerio también para que te glorifiques. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar un testimonio. Los testimonios son para honrar a Dios. Sí. Bueno, buenos días. Quería dejar pasar realmente dar el testimonio porque como cristiana lo debemos hacer. Quiero hacerlo corto. Bueno, para ver, tratar de resumirlo y hacerlo corto. Desde en septiembre, octubre del año pasado yo me jubilé, trabajé en la Universidad del Cauca 34 años y aquí en Popayán he vivido muchos años sola, prácticamente mis hijos se fueron, cumplieron 18 años, se fueron 3 hijos. Y mi idea ahorita que me jubilé era, primero voy a visitar a mis hijos, mi familia, mi mamá vive en Pasto, mis hermanos regados por otro lado, por todo el Colombia. Tengo en este momento 9 hermanos, tuvimos 11 hijos. Y teníamos con el doctor Ávila trabajando en la red de docentes universitarios internacional, venimos trabajando un buen tiempo, no se daban las cosas y bueno, yo siento a raíz de la red, dije, ya me voy a jubilar, quiero de verdad no dedicarme a las cosas de Dios con mayor tiempo. Y a raíz de eso pudimos hacer un evento en Pasto y pude, bueno, ya ir a Pasto. Y me di cuenta que el Señor me empezó ¿qué le diría yo? Como a probarme, como a probar. Bueno, yo llevo en Senfol 27 años, ¿sí? 27 años en Senfol. Como llegué fue muy especial, ya habrá oportunidad de contarles. Pero a mí me empezó el Señor a tratar tan especial con mi familia porque todo lo que el pastor nos enseña, nos dice, uno lo debe realmente comprobar. Y si uno está solo, dice con quién pelea, con quién habla, con quién pone en práctica todo lo que dice, ¿cierto? Con mis hermanos nos vemos sí nos juntamos, pero pues no es el diario vivir. Bueno, y fui a visitar a mis hijos a Europa, que se fueron para allá 2, hay otro en Bogotá. Y todo lo que nos dice el pastor, yo me di cuenta que el Señor me puso a mí a prueba, me ha puesto unas pruebas grandes, realmente, con cada uno de mi familia, en Pasto, con mi mamá otra vez, sí, el dejarme ver cómo debo de verdad ser cristiana, de verdad, sí, porque empieza uno de pronto a decir, tener discusiones, cosas del pasado que no ha sanado. Entonces me empezó el Señor a sanar de eso. Yo decía, viene sanándome con mi hermana, con otro hermano, a entenderlo, saber, a no sé qué, porque pues nosotros sí somos muy unidos, pero de lejos, en internet ya, porque estamos... Pues, y una de las pruebas grandes que que puso el Señor, digo yo, y porque también siempre, cuando yo conocí de Dios, mis hijos eran adolescentes, no pequeños que pude tener mayor influencia con ellos. Y volaron y me faltó enseñarles cosas de Dios, me faltó y he estado insistiendo, en los 27 años he estado ahí insistiendo, pero pues hacen otra vida. Y me dio una prueba muy especial con mi hijo, tuvo un evento grave, le dio una peritonitis, se le reventó el apéndice, no se dio cuenta, no le dio dolor. Él dice que sintió un malestar, que pensó que era gripa. Un domingo que terminaba de trabajar. El lunes seguía como con fiebre y él dijo es gripa, se tomó ibuprofeno, ¿no? Él está en Italia.
Martes siguió igual, bueno, ahí nos comunicó, yo sigo mal, pero preciso se enfermó los días que tenía descanso. Y bueno, ya le dije, vaya al médico. Bueno, al fin a los 3 días fue al hospital porque ya sintió el dolor en el pecho, ya la presión muy baja, prácticamente muriéndose. Sí, porque él no sintió ese dolor. Y ese ibuprofeno le calmó el dolor, eso fue lo malo. Pero él creía que era gripa. Bueno, lo llevaron a operar. Él me dijo en la mañana, mamá, ya no, se ve que no es gripa, parece que no es gripa, esto es una cosa grave. Ya en la tarde, noche de allá, me escribe, me llegan a cirugía, se me reventó el apéndice, me llevan a cirugía. Cuando me dijo eso, yo sabía que eso era grave. Y ya 3 días, ya llevaba varios días todo infectado internamente. Y lo que hice fue, hijo, en cuanto pueda yo voy, porque yo no estaba ya con él. Él está en Florencia, en Italia, yo estaba en Francia. Lo que hice fue, sabía que iba a entrar a cirugía, le dije, ¿en qué hospital estás? Y reza un Padre Nuestro, porque él dice que es ateo. La cuestión es que él dice que es ateo, él dice que no cree en Dios. Y yo le he enviado cantidad de prédicas, cantidad de cosas, hasta que no me sigas mandando eso, no me envíes, y no importa, yo le sigo enviando. Yo le envío de todo, no me hables, no sé qué, yo soy ateo. Y bueno, me empecé a orar, a alabar a Dios. A mí, yo siempre me la paso escuchando alabanzas, y está alabando y adorando al Señor con todos los cantantes que hay. Llamé a mis amigos de la iglesia, al doctor Ávila, por favor, oren por mí. Sé que ustedes oraron por mí. Yo sé que el doctor Ávila, que les debió decir, él me dijo, están orando todos en FOL, orando por mi hijo en ese transcurso de la operación. Y yo no, ¿qué más podía hacer? Orar y alabar al Señor. Era de noche allá, al día siguiente ya no me comunicaba. Nos estuvimos hablando con el hospital que nos dijeran cómo estaba, no, está en cirugía. Como 3 horas o 4 horas estuve en cirugía, realmente. Y bueno, me pude comunicar, pero me fui eso fue miércoles en la noche. El viernes pude viajar porque la otra era yo me voy, pero no sabía cómo ir, no había avión directo. Entonces, largo, me tocó ir en avión a Milán, de Milán por tren. Yo nunca había viajado sola por allá en Italia, pero Dios lo arma uno de valor. Y pude llegar, es impresionante todo eso realmente, porque estuve con él 20 días allá. Cuando yo llegaba en la noche ya lo sacaban de cuidados intensivos, ya lo cambiaban a otra sala. Y pude experimentar la presencia de Dios en esos 20 días que yo estuve, y en todo el tiempo él estuvo más de un mes en el hospital, ¿sí? En las enfermeras, con tanto amor que lo trataban, enfermeras, enfermeros, los médicos, los exámenes que tenían que hacerle eran inmediatos, ecografía, resonancia, ¿sí? El control diario de sangre, y pude ver la mano de Dios allí. Yo estaba en últimas allá, estaba en Italia sola, otro idioma, no podía entender ni hablar con los médicos, así a uno se hace entender, ¿sí? Pero ya cuando le hablan largo y el problema y las cosas de él, ya uno ya tampoco entiende, ¿cierto? Entonces, pero esperar a que lo que le dijeran él me tradujera y yo pudiera saber, pero yo veía la mano de Dios y la fortaleza que, mejor dicho, ahí apliqué lo que en 27 años yo aprendí en la iglesia, porque además de las reuniones, tengo el grupo de oración con amigas constante, los grupos de profesionales cristianos. Bueno, la verdad han sido 27 años, pero pues claro, yo trabajando. Y pude ver la mano de Dios en cada una de esas personas. Es que yo lloraba era de ver la amabilidad de las enfermeras, el cariño con que lo trataban, cómo cuando lo llevaban a hacer la ecografía, cómo se esforzaban, y yo podía estar ahí. A los 8, él seguía a los 8 días mal, y porque estaba infectado el hígado, los pulmones, el corazón. Él había llegado mal del corazón, muy bajo. Y les cuento que ya supimos después que efectivamente sí tuvo paro cardiorrespiratorio. El médico después le había dicho que sí estuvo muerto unos segundos. Sí, que estuvo muerto unos segundos, tuvieron que reanimarlo. Y yo digo, el Señor nos escuchó, la oración de una madre es poderosa.
la oración de todo mundo y la misericordia de Dios. Yo oraba por la misericordia de Dios y por la misericordia de Dios que Él reciba al Señor, ¿sí? Que Él lo reciba. Yo pasé bien, no, dormí bien todas las noches. La única noche que no dormí, precisamente la anterior, que Él había estado mal. Yo digo, por eso no pude dormir, pero estaba mal, pero no sabía pues que estaba tan mal. Los demás días yo podía dormir. Llegaba al apartamento que estaba él, a escuchar las prédicas del doctor Ávila, todo lo de Roosevelt, todo era preciso lo que me daba el ánimo. No sé si se acuerdan, una de estas charlas era la oración, sobre la oración efectiva. La oración efectiva. Otra que era, somos más que vencedores. Todo eso me llenaba, todo eso me daba el aliento, todo era la palabra para mí, toda la palabra para el momento. Todo lo que hablaba Roosevelt era también para el momento. Inclusive se hablaba de la muerte. Una prédica de Roosevelt era sobre la muerte, ¿no? Una prédica preciso. ¿Cómo? Algo de la muerte y era una opción. Yo estaba ahí, era una opción que se muriera. Claro que después fue que supimos que sí se había muerto. Y el Señor ahora hay otra hija que le dice resucitado, le dice, por molestarlo, ¿no? Digo, no, cierto, dice, yo digo, sí pasó eso, pero yo pensaba que ya que en cualquier momento moría. A los 8 días estaba el hígado mal, parece que le iban a cortar, no sé, estaba lleno de pus, bueno, en una cierta parte y tuvieron que llevarlo a otro hospital a drenarle, porque él no estaba bien, seguía con su fiebre, bueno. Hasta que le hicieron ese drenaje y todo, ya empezó a mejorar y se empezaron a mejorar las cosas y después, bueno, y muchas otras situaciones también tendría. O sea, lo principal es eso y el buen tratamiento en el hospital. Pero lo otro era que le encontraron una bacteria y tenían que seguir 15 días con antibiótico y ya tenía que irse. Y él estaba solo, yo no me podía quedar, yo estuve luchando todo el tiempo para buscar quedarme porque la visa se me vencía, tuve que aplazar viaje, pero miren lo grande que es el Señor. Todo lo tenía tan, dice uno, fríamente calculado. Si le ponía peros por otro lado, porque él no tenía el médico acá en Florencia, sino en Roma, pero todo eso era para qué, para que lo llevaran a esos 15 días que esté en otro sitio, y era una especie de clínica de recuperación a 1 hora, pero qué lugar tan bonito. Yo decía, pero es que aquí esos son regalos de Dios cada día, qué lugar tan bonito en naturaleza, en el campo, en el monte, con enfermeras vigilándolo todo el tiempo para ponerle el antibiótico, dándole comida, hasta para lavarle ropa, porque yo acá pues le llevaba ropa todo el día. Y se fueron dando, esas son lo principal que les cuento, pero es que es como cada cosita, tan las miniaturas del Señor, pero bien hechas, que yo solamente salía de cada sitio. Yo con él nunca lloré porque igual tampoco sentía ganas de llorar ahí. Igual solamente en algún momento lloraba cuando de noche decía, ay, ya lo dejé en ese hospital y Dios mío, ¿qué puede pasar? Pero yo lloraba era de ver la gracia y el amor de Dios, de sentirlo, de sentir eso en cada cosa. Dios mío, pero ¿cómo haces tú esto de bonito? Yo lloraba más por eso. Y cuando después me tuve que ir, yo lo dejo allá, Señor, está en tus manos, tú verás qué haces, te lo llevas, es tu voluntad, que se haga tu voluntad. Es tan impresionante cómo Dios lo pone a uno que se tiene que soltar en las manos de Él. El amor es tan grande para mi hijo y puede morir, pero tengo que soltarlo. Sí, o sea, poner en práctica lo que oímos, muy chévere que uno lo ve, pero ponerlo en práctica, a mí en esos 27 años ha sido la prueba más grande. Y siempre en la cabeza me venían las oraciones, la palabra, la confianza en el Señor. Sí, Jesús es mi pastor, nada me faltará. Todo lo que de pronto había oído me llegaba y la cabeza no esto, agarrarme de la palabra. Y es lo que me sostenía. Y me tenía viva para mi hijo, porque yo tenía que estar viva para él, porque yo decía, no me puede pasar nada. ¿Sí? Y así ahorita va bien. Vamos a orar. Qué pena. Por eso. No, igual, yo sé que, bueno, me estoy desahogando y yo sé que eso ha sido duro porque a mí cuando volví ya me dio duro y me falta todavía muchos procesar eso, llorar mucho. Ya me mandaron al psicólogo.
porque sí Vamos es a ver. una cosa bien difícil que se debe superar. Amado Dios, te damos gracias por este testimonio de tu fortaleza, tu amor, tu misericordia en la vida de María Elena. Hoy, Señor, oramos por su hijo, por una conversión real. Ya Así es, escucharemos, Señor, Señor. la respuesta a esta Así es. oración. Y también, Señor, colocamos los demás hijos e hijas